Bien, pues vamos a sumergirnos en un material que propone un viaje bastante vertiginoso. Sí, es una especie de genealogía de nuestra forma de pensar, ¿no? Exacto. De cómo hemos llegado a ver el mundo como lo vemos hoy. La idea central, que parece que lo conecta todo, es cómo la mentalidad occidental ha pasado de un mundo, no sé, casi mágico, lleno de significado, Ajá. a verlo como una gran máquina y finalmente a una especie de vacío. Y los protagonistas de esta historia pues son tres gigantes: Descartes, Kant y Nietzsche. Es un recorrido fascinante, sí. Porque como bien apuntan los textos, estos pensadores no son tanto inventores como sismógrafos. Me gusta esa imagen. Claro, no es que crearan una nueva era de la nada, es que supieron articular, darle nombre y forma a cambios que ya se estaban gestando en la cultura. La idea de este análisis es entender esa transición, ese desencanto del mundo que se llama. Y ver cómo sus ideas, muchas veces, sin que nos demos cuenta, son el sistema operativo sobre el que funcionamos hoy. Esa es la clave, el sistema operativo. Porque todos somos, aunque no lo sepamos, un poco cartesianos. Ahí empieza todo, ¿no? Con Descartes. Pero la fuente hace una matización desde el principio que me parece crucial. Descartes no llega a un mundo virgen, por así decirlo. Exacto. Ese es el punto de partida. Es fundamental para entenderlo todo. A ver, cuando Descartes, en el siglo XVII, propone su famosa división entre la mente, la res cogitans, y el mundo material, la res extensa, no lo hace en el vacío. El terreno ya estaba preparado. El terreno estaba abonadísimo. Los textos argumentan que el cristianismo llevaba siglos desacralizando la naturaleza. Había luchado contra el paganismo que veía dioses, espíritus en los ríos, en los árboles. Claro. Al concentrar todo lo sagrado en un único Dios, que además está fuera del mundo, trascendente, pues la naturaleza se quedó vacía de misterio. Se convirtió en simple materia. Claro, ya nadie se esperaba encontrar un duende o una ninfa en el bosque. El mundo era solo materia. Y entonces llega Descartes y le pone la etiqueta filosófica a eso. Le pone la etiqueta y, sobre todo, extrae las consecuencias lógicas. Si la naturaleza es solo materia, sin alma ni propósito, entonces es un mecanismo gigante, como un reloj. Como un reloj, un sistema de engranajes. Y si es una máquina, se puede estudiar, medir, predecir y manipular. Ahí nace la mentalidad científica moderna. Pero al mismo tiempo, al separar la mente del mundo, crea una nueva certeza: el sujeto. El pienso, luego existo. A veces cuesta creer que una sola frase pudiera cambiarlo todo. ¿Qué tenía de tan revolucionario? Pues lo revolucionario es dónde pone el ancla de la certeza. Antes, la certeza venía de Dios, de la tradición. Descartes dice, podemos dudar de todo, de si el mundo es real, de si es un sueño, de si nos engaña un genio maligno incluso. De todo. Pero de lo único de lo que no puedo dudar es de que estoy dudando. Y si dudo, pienso. Y si pienso, existo. ¡Bum! Vaya. La certeza fundamental del universo ya no está afuera, en Dios o en el cosmos. Está dentro, en la conciencia del individuo. El sujeto se convierte en el fundamento de la verdad. Y las consecuencias de eso son enormes. El texto lo conecta con algo tan de hoy como la idea de que la belleza está en el ojo de quien la contempla. Exactamente. O sea, que ya no hay una belleza objetiva en una puesta de sol. Es mi percepción subjetiva la que la hace bella. Exacto. La verdad, la bondad, la belleza, todo empieza a girar en torno al sujeto. El mundo exterior se convierte en un objeto que el sujeto pensante conoce y juzga. Y sí, vivimos inmersos en esa lógica, desde el arte moderno hasta la idea de que cada uno tiene su verdad. Somos hijos de ese giro cartesiano sin haber leído una línea de Descartes. Tal cual. Vale, entonces con Descartes tenemos al individuo pensante en el centro de todo. Pero a mí me surge una duda, que imagino que no soy la primera. Si todo depende de mi mente, ¿cómo sé que lo que conozco tiene algo que ver con la realidad real? ¿Cómo sé que no me estoy engañando? Esa es precisamente la pregunta que le quita el sueño a Immanuel Kant un siglo y medio después. Claro. Kant se da cuenta del problema que ha creado Descartes. Si el sujeto es el fundamento, corremos el riesgo de caer en la idea de que solo existe mi mente y lo demás es una proyección, un solipsismo. Y Kant quiere salvar el conocimiento, sobre todo el de Newton, que en su época parecía la verdad absoluta. Pero para salvarlo, tiene que hacer una revolución, aún
más profunda. Y aquí es donde la fuente usa la analogía de las gafas, que me pareció buenísima para no perderse en el lío. Sí, es una metáfora perfecta para entender lo que él llamó su giro copernicano. Kant dice, de acuerdo, todo conocimiento empieza con la experiencia, pero esa experiencia no nos llega en bruto. Nuestra mente no es una página en blanco, no es pasiva. No, procesa activamente esa información a través de unas estructuras que ya trae de serie, y las dos más básicas son el espacio y el tiempo. Espera, para que lo entienda bien. Está diciendo que el espacio y el tiempo no están ahí fuera, en el universo, sino que son parte de nuestro equipo para percibirlo. Son como unas gafas que no nos podemos quitar. Justo eso. Son las gafas que llevamos puestas de fábrica. No podemos experimentar nada que no esté en el espacio y en el tiempo. Pero según Kant, eso no es porque el universo sea así en sí mismo. Sino porque es la única manera en que nuestra mente puede organizar las sensaciones. Eso es. Son las coordenadas de nuestra percepción. Por lo tanto, nunca conocemos las cosas en sí mismas, lo que él llama el númeno. Es imposible. Solo conocemos cómo se nos aparecen las cosas a través del filtro de esas gafas, de nuestras estructuras mentales. Y eso es el fenómeno. Hay que pararse un momento aquí, porque esto es un golpe tremendo. Es un mazazo, sí. Significa que el sueño de la ciencia de conocer la realidad tal cual es, se acaba. La ciencia es posible, es útil, pero siempre será un conocimiento del mundo fenoménico, del mundo para nosotros, no del mundo en sí. Es un límite que no se puede cruzar, y esto tiene una consecuencia brutal para la metafísica. Cualquier intento de usar la razón para demostrar la existencia de Dios o la inmortalidad del alma está, según Kant, condenado al fracaso. Porque esas son ideas del númeno, están más allá de nuestras gafas. Exacto. Intentar conocerlas científicamente es como intentar ver los rayos X con el oído. Usamos la herramienta equivocada. La razón se enreda en contradicciones. Así que, resumiendo el viaje, Descartes nos pone en el centro, y Kant llega y nos dice, sí, sois el centro, pero vuestro poder tiene un límite clarísimo, un muro. Menudo panorama, sí. Si Kant pone esos límites, ¿qué quedaba por hacer? Parece que ya está todo dicho. Quedaba llegar y dinamitar el edificio entero, y ese es Friedrich Nietzsche. Claro. Si Descartes es el arquitecto y Kant el inspector que señala las grietas, Nietzsche es el que llega con la masa y lo tira todo abajo. Los textos lo presentan como un médico que no viene a reformar, sino a diagnosticar una enfermedad terminal en toda la cultura occidental. Una enfermedad que él llama nihilismo, ¿verdad? Es una palabra que se usa mucho, pero creo que Nietzsche le daba un significado muy concreto. Muy concreto y muy radical. Para Nietzsche, el nihilismo no es simplemente no creer en nada, es la consecuencia inevitable de 2000 años de historia occidental, desde Platón con su mundo de las ideas y sobre todo con el cristianismo. Que lo populariza, eso es. Occidente ha vivido creyendo en un mundo verdadero trascendente, el cielo, y para afirmar ese otro mundo ha tenido que negar y devaluar el único que tenemos, el mundo del cuerpo, de las pasiones, de la vida. O sea que toda nuestra moral, nuestra religión, nuestra filosofía son para él un síntoma de esa negación de la vida. Son un síntoma de resentimiento contra la vida. Una moral de débiles, dice él, que no pueden soportar la dureza y la falta de sentido de la existencia, e inventan un más allá donde serán premiados. Por eso cuando proclama «Dios ha muerto», no lo está celebrando. Claro, no es un grito de victoria. Es más bien un médico que constata un fallecimiento. Es la constatación de un hecho cultural. Dios, como fundamento de todos los valores, de la verdad, de la moral, ha dejado de ser creíble. La gente puede ir a misa, pero en su vida diaria, en la política, en la economía, ya nadie actúa como si Dios fuera el centro. Y ese pilar se ha derrumbado. Y lo que queda es el abismo, el nihilismo. Los valores supremos se han desvalorizado. Y en ese vacío, Nietzsche ve venir, de forma profética, una nueva figura, el último hombre. Y la descripción que hace de este último hombre en Así habló Zaratustra es escalofriante. Las fuentes citan algunos pasajes y son de una actualidad que asusta. Nosotros hemos inventado la felicidad, dicen. Es una descripción demoledora. El último hombre es el que ya no se arriesga, no crea, no anhela nada grande. Su único objetivo es la comodidad, la seguridad, el entretenimiento, un poco de veneno de vez en cuando, eso produce sueños agradables, y mucho veneno al final
para tener un morir agradable. Es tremendo. Busca la pequeña felicidad, evita el dolor a toda costa. El mundo se convierte en algo pequeño, manejable. Los textos lo conectan directamente con nuestra cultura de consumo global, donde todo se convierte en una experiencia trivial, desde un retiro de yoga hasta un ritual chamánico comprado por Internet. Hay otra frase terrible. Quien todavía siente de otra manera, marcha voluntariamente al manicomio. Describe una sociedad donde la angustia, la duda, la tristeza, no son parte de la vida. Son una patología que hay que medicar. Una tiranía del bienestar. Es la humanidad que ha perdido la capacidad de crear nuevos valores y se conforma con gestionar su pequeño confort. Para Nietzsche, este es el ser más despreciable, porque es incapaz de despreciarse a sí mismo. De ver su propia pequeñez, y aquí la fuente señala algo muy potente. Los intentos de hoy de superar este vacío, volviendo a viejas religiones o montando espiritualidades a la carta, no son la cura, son el síntoma más claro de la enfermedad. Exacto. Siguen siendo una forma de huir de este mundo, de la vida real, buscando un consuelo. Este recorrido es agotador, la verdad. Empezamos con el sujeto racional de Descartes, pasamos por Kant, que le dice que su reino es más pequeño de lo que cree, y terminamos con Nietzsche diciéndonos que el palacio está en ruinas y sus habitantes se dedican a decorar los escombros. Sí, es una buena imagen. La conclusión de las fuentes parece ser que seguimos viviendo entre esas ruinas, seamos conscientes de ello o no, y nos dejan con un concepto final muy provocador, el de la impostura. Vivir en la impostura es vivir de espaldas a la realidad de nuestro tiempo. Es, por ejemplo, el ejecutivo que el fin de semana se viste de druida en el bosque para reconectar. Una disociación, una neurosis cultural. Totalmente. Nos contamos historias sobre nosotros mismos, que somos espirituales, auténticos, mientras nuestra vida real está completamente regida por la lógica de la técnica, la economía y ese vacío de valores que Nietzsche diagnosticó. Y eso nos lleva a una pregunta final, que los textos dejan ahí flotando. Nietzsche decía que el último hombre era despreciable porque era incapaz de despreciarse a sí mismo. En nuestra cultura actual, con la positividad tóxica, el crecimiento personal, la obsesión por la autoestima, ¿qué significaría hoy tomarse en serio esa advertencia? Es una pregunta muy potente. ¿Qué pasaría si en lugar de buscar constantemente afirmar nuestro yo, nuestra pequeña felicidad, nos atreviéramos por un momento a mirar de frente ese vacío, no como algo a superar, sino quizá como el único punto de partida honesto para crear algo verdaderamente?